Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo ya de esta tercera unidad. Estamos iniciando a partir de esta clase, estamos ya en la tercera unidad. Bienvenidos a todas las actividades que se vienen desarrollando y que se han planificado para el desarrollo de estas actividades. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Dicen buenas noches. ¿Cómo Buenas está, noches. compañero? Buenas noches. Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. José Alfredo, muy buenas noches. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Olger, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo están, señoras y señores? Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que es nuestra aula virtual, semana tras semana en las actividades que se han venido planificando en el desarrollo de todo este proceso educativo. Estamos a partir de este momento iniciando ya la tercera unidad. Estamos ya dentro del proceso de la tercera unidad, dentro de este proceso de actividades. Un gusto poder saludar. Les deseo el mejor de los éxitos en todas las actividades que se les va a venir o que de hecho en relación a mis clases ustedes ya tienen planificadas para toda esta unidad. Ustedes ya pudieron haber ingresado a su aula virtual y poder observado que ya se encuentran habilitadas las actividades correspondientes a esta tercera unidad. Estamos ya a la mitad del proceso educativo. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes todo este proceso de enseñanza y de actividades que tenemos de semana tras semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver el tema correspondiente a esta primera semana, a esta primera clase que nosotros tenemos. Y vamos a hablar directamente, justamente nos toca hablar sobre un tema bastante importante y que también aportó mucho al desarrollo de las sociedades, como es el famoso Islam. El Islam y el Occidente es el tema central. Muchos habrán escuchado como religión al Islam, como una forma de profesar una religión. Vamos a ver todas las actividades más preponderantes y más relevantes que ha desarrollado el Islam y que obviamente ha servido hasta la actualidad. Tenemos diversos avances tecnológicos, científicos, matemáticos, obviamente que han desarrollado el Islam y que obviamente nos sirve hasta nuestra actualidad, todas esas actividades que han venido desarrollando. Y vamos a ver justo a continuación Arabia y los orígenes del Islam, dónde se originó. Al contrario del cristianismo, que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el Islam creció de manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligado al poder político, pues su fundador, Mahoma, fue a su vez líder religioso, pero también político, con tal éxito que al momento de su muerte, esto es hasta el año 632, había logrado unificar toda la península arábiga y un siglo después de su muerte, el imperio islámico se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, tenía cuando nació Mahoma, esto es en el año 571, pocos habitantes, todos de habla árabe, que eran o pastores nómadas llamados beudinos o pueblos sedentarios que practicaban la agricultura y el comercio en los oasis del norte o en las tierras más fértiles del sur, donde hoy obviamente se encuentra el famoso Yemen y también Omán. Entonces ahí justamente fue los territorios donde se desarrolló. Estas tribus vivían en constantes guerras y no construían un estado. Practicaban una religión politeísta. Eso quiere decir que tenían varios dioses, tales como piedras, estrellas, árboles y objetos eran dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que contenía el pozo del Samsam y de el Kaaba, una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitios a los que se veneraba como dioses. Esto en cuanto a la primera etapa, cómo se venía ya desarrollando el Islam. Y vamos a ver justamente la vida de su creador prácticamente, que es Mahoma.
vamos a ver la vida un poquito, una breve simbiosis acerca de la biografía de Mahoma. En la Meca, hacia el año 570 nació Mahoma. Huérfano, fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevaba en sus viajes de comerciante, oficio al que también él se dedicó. A los 25 años se casó con una viuda rica, Hadisha, con la que pasó a una vida acomodada. A los 40 años, Mahoma llegó a la conclusión de que el politeísmo supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, que obviamente se denominó Alá, al que se debía adorar. Entonces, en el año 610, anunció que él era el enviado de Dios, como lo había sido a Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret, pero que él, Mahoma, era el mayor de todos los anteriores. Atrajo a seguidores, pero también burlas y enemigos, y en el año 622, tras la muerte de Hadisha y Abu Talib, huyó con un gran grupo de prosélitos armados a la ciudad vecina de Medina. Esta migración es conocida como la Égira y se ha considerado o se considera el primer año del reinado de Mahoma como gobernante secular, así como líder religioso e inicio del calendario musulmán. Tras apoderarse de Medina, Mahoma impuso a través de ataques a las caravanas y pueblos cercanos su poder y su doctrina, el Islam. Las condiciones socioeconómicas le ayudaban, los árabes sentían la necesidad de unificarse en un estado que creció y se hizo un imperio por la debilidad de sus vecinos y su propio espíritu guerrero. De esa forma ya se iba construyendo, estructurando lo que sería a futuro el Islam. En el año 630, la Meca fue recuperada por los maometanos. El santuario de Kaaba fue inmediatamente consagrado a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Al morir Mahoma en el año 632, el Islam dominaba Arabia, cuyas tribus habían unificado. Como no tuvo herederos varones, estallaron disputas por la sucesión, pero al final triunfó el suegro del profeta Abu Barak, primer califa y sucesor, obviamente, en este caso, de Mahoma, y obviamente quien obviamente continuaría con este legado, obviamente con no tan acertada decisión. Y aquí en este mapa temático ustedes pueden ver la extensión del Imperio Islámico y sus etapas, obviamente, de expansión que se dieron. Ustedes pueden ver prácticamente estuvo controlando, obviamente, dentro de los procesos de conquista, por así decirlo, estuvo incluso hasta España, lo que hoy es España. Prácticamente fue un territorio bastante amplio. Tenemos la expansión durante el año 632, la expansión en el año 650 y la expansión en el año 715, como obviamente iba ocupando cada vez más y más espacio. Pero vamos a ver y vamos a hablar a continuación un poco acerca del Islam clásico. Se conoce como el Islam clásico al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa, militar de la civilización islámica, que comienza con Mahoma y llega hasta el siglo XV, cuando a un extremo del Mediterráneo empieza el apogeo del Imperio Otomano. Toma de Constantinopla en el año 1453 y en el otro termina la presencia musulmana en España, con obviamente caída de Granada en el año de 1492. Las tribus árabes unidas bajo el mandato de los califas, cuya sucesión no fue siempre tranquila, por lo que a menudo hubo guerras civiles, expandieron la religión islámica y conquistaron en pocos años, de esto es del año 697 a 708, casi todo el Asia Menor. Egipto y el norte de África había condiciones en estos pueblos que favorecían la aceptación del gobierno árabe. Ayudaba también la táctica de controlar las rutas del comercio y la gran habilidad para pactar con los enemigos y convertir a las clases altas en sus colaboradores directos.
Las provincias estaban gobernadas por los emires, siempre nombrados por el califa, quien también designaba a los cadíes o jueces. La lengua árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados, así como su moneda, que en ese entonces se denominó el dinar. Esa fue la moneda oficial en aquel entonces. Las deudas que nosotros tenemos como sociedad en la actualidad acerca del Islam, vamos a ver todo ese legado, obviamente, que nos ha dejado el Islam y vamos a ver todo el avance, obviamente, en cuanto a lingüística, en cuanto a matemáticas, ciencias, que es lo que prácticamente nos ha legado el Islam, tanto material como inmaterial. El mundo actual tiene una gran deuda con el Islam y también con los árabes en cuanto a la ciencia y cultura. Fue a través de ellos que ligaron al mundo medieval y hasta nosotros. En primer lugar, el conjunto de obras, ciencia, filosofía y literatura de los clásicos griegos. Los sabios musulmanes tradujeron al griego, al árabe y complementaron y comentaron gran parte de esas obras desconocidas en Occidente. Luego la mayoría de esas obras fueron traducidas al árabe, al latín en España y se conocieron en toda Europa. Otra de las características que tenemos de los eventos importantes es la propagación y perfeccionamiento de la aritmética decimal, requisito para el posterior desarrollo de las demás ciencias. Y los hindúes debemos el gran hallazgo de expresar todos los números por medio de 10 símbolos. Pero ellos no dejaron nada escrito y fueron los árabes quienes los recogieron y aplicaron. El tratado más antiguo es el de Muhammad Musa de al-Khwarizmi durante los años 780 al 850 a.C. ¿Quién no ha tenido la oportunidad en algún momento de su vida que les envíen algún tipo de actividades matemáticas justamente del Al-Khwarizmi? Entonces, ustedes pueden ver, prácticamente es casi similar al álgebra de Beldot, un poco más complejo, un poco más completa, pero obviamente es el aporte que dio el Islam también. También tenemos la invención del álgebra con otro tratado del propio Khwarizmi, la introducción del método experimental en las ciencias, la síntesis aristotélica de Avicena durante los años 980 a 1037, la separación de la teología y la filosofía por Averroes durante el año 1126-1198, maestro además de matemáticas y también de medicina. Y por último, debemos mencionar una serie de técnicas de química, física, minería, metalurgia, arquitectura y muchas otras ciencias aplicadas que también nos han dejado como legado los musulmanes y también los árabes hasta nuestros días y que nosotros lo seguimos aplicando hasta la actualidad en en las diferentes disciplinas que nosotros vamos estudiando periódicamente. Esos son los avances y los aportes que nosotros podemos mencionar en función de esta religión que obviamente dejó un legado inmaterial bastante importante. Vamos a ver a continuación un poco más acerca del Islam. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de esta religión, obviamente que ha transformado totalmente la forma de pensar a nivel global. Y vamos a ver, vamos a ir analizando y vamos a responder la pregunta, ¿qué es el Islam? Vamos a ver. El Islam es una de las grandes religiones monoteístas del mundo. ¿Por qué los decimos monoteístas? Porque tienen un solo Dios. La segunda más numerosa luego del cristianismo. Tiene alrededor de 1.900 millones de fieles en todo el mundo. Esto es el 24% de la población global en nuestro planeta. Se trata de una religión abrámica como el judaísmo y el cristianismo, pues se identifica con la tradición religiosa que reconoce como ancestro y primer patriarca a Abraham, llamado Abraham por los musulmanes, quien según los textos sagrados estableció un pacto con Dios. Sin embargo, el Islam se distingue del judaísmo y del cristianismo porque cree que el último y más importante profeta fue Mahoma, el llamado mensajero de Dios, y selló a los profetas. El libro sagrado del Islam es el Corán.
considerado la palabra de Dios revelada a Mahoma. Otros libros importantes son las compilaciones de Hadies, en singular Hadis, es decir, dichos y hechos de Mahoma que sirven como guía para la conducta cotidiana de los musulmanes. También acepta como textos sagrados la Torá de la Biblia hebrea, conocida asimismo como el Pentateuco y llamada el Taurat del árabe, los salmos bíblicos llamados Zabur en árabe y el Evangelio llamado Injil en árabe. El Islam venera de manera exclusiva a Alá, cuyo nombre significa Dios en árabe y proviene de la voz semítica, el empleada en la Biblia. Es considerado el único Dios y no se toleran sus representaciones gráficas, no hay imágenes que son juzgadas como idolatría. Islam significa en árabe sumisión a Dios y a los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim que significa que se somete. Esa es la traducción, obviamente, de este término. El Islam se divide en dos ramas principales, el sunismo y el chiismo. Además, se añade una tercera rama minoritaria que es el jaridismo, hoy en día representado por el movimiento Ibadí y una forma de misticismo islámico llamado sufismo que practican algunos fieles de las distintas denominaciones del Islam. En cuanto a los puntos claves de este tema que nosotros vamos tratando, vamos a ver a continuación. Son temas importantes en los cuales obviamente ustedes también tienen que tener conocimiento. En primer lugar, el Islam es la segunda religión monoteísta más numerosa del mundo, luego del cristianismo, con alrededor de 1.900 millones de fieles. En segundo lugar, es una religión abrámica, pues al igual que el judaísmo y el cristianismo, reconoce el origen del pacto establecido entre Dios, llamado Alá en árabe, y el patriarca Abraham. También se habla en el cristianismo de Abraham, tienen una coincidencia. Otra de las características que surgió en la península arábiga en el siglo VII y considera como su fundador y principal profeta Mahoma. Su libro sagrado es el Corán, que según la tradición religiosa fue dictado por Alá y Mahoma, y sus principales ritos llamados cinco pilares incluyen la peregrinación a la Meca, ciudad natal de Mahoma. El Sharia o Rey Islam rige algunos aspectos de la vida cotidiana de los musulmanes, pero su grado de aplicación legal varía según cada país. Y por último, tiene dos corrientes principales, el sunismo, que es mayoritario, y el chiismo, que representa entre el 10 y el 15% de los feligreses, de los fieles, obviamente, que siguen esta religión. Eso en cuanto a los puntos claves del Islam. En cuanto a las ramas del Islam, vamos a ver cómo se divide o cómo se subdivide las ramas del Islam. Las principales ramas del Islam son, en primer lugar, como habíamos dicho, el sunismo. Es la rama mayoritaria del Islam a nivel mundial. Su nombre proviene de Sunnah, la colección de dichos y hechos del profeta Mahoma, que es casi tan valorada como el Corán. A diferencia de la rama chiita, el sunismo considera legítimos a los cuatro primeros califas del Islam, llamados ortodoxos, sucesores de Mahoma tras su muerte en el año 1632, porque fueron elegidos dentro de la tribu árabe del Quraysh, a la misma que a la que preferencia del profeta. El sunismo contiene cuatro escuelas de interpretación de hechos islámicos, que son Hanafi, tenemos Maliki, Shafi y Hanbali. Esas son obviamente las cuatro escuelas de interpretación. Otra de las características o su clasificación de esta religión, obviamente, es el chiismo. Es la segunda rama más importante del Islam y sus fieles representan entre el 10 y el 15% de la población musulmana mundial. Sus seguidores consideran ilegítimos a los primeros tres califas ortodoxos del siglo VII y solo admiten como legítimo al cuarto califa, que es Ali ibn Abi Talib, pues pertenecía a la familia de Mahoma, era su primo y yerno casado con su hija Fátima, y se considera que sus descendientes deberían haber sucedido al profeta al frente de la comunidad musulmana para preservar la línea familiar.
El término chiita proviene de la palabra árabe chía, que significa partido o fracción, y se empezó a usar para nombrar a los partidarios de Ali Achid Ali contra la mayoría sunita. Actualmente los chiitas son mayoría en Irán, Irak, Bahrein y Azerbaiyán. Esos son los territorios o los países donde obviamente hay una gran cantidad de chiitas. Y obviamente en noticias ustedes habrán escuchado este término, habrán escuchado y justamente ya sabemos en este caso a quienes denominamos los chiitas, que son parte de los conflictos también que se dan en Medio Oriente. Tenemos la siguiente rama en cuanto al Islam, que es el jariyismo. Es una rama minoritaria del Islam que actualmente está representada por una corriente moderada conocida como Abadí, dominante en Omán. Su nombre significa el que sale o el que se retira, ya que sus orígenes provienen de una división en el seno de los partidarios de Ali en el año 657. A diferencia de los chiitas y los sunitas, quienes tenían ideas ortodoxas sobre quién debía ser líder de los musulmanes, un miembro de la familia de Mahoma o un miembro de la tribu, los jaríes consideraban que se debía ser una decisión libre de la comunidad, basada en la piedad y la rectitud del futuro gobernante. Su doctrina se basa en la creencia en que la profesión de fe no es suficiente para hacer a alguien musulmán, pues debe ir acompañada de buenas obras, incluso si se trata de califas o del imán, guía religioso y a veces también político. Eso en cuanto a esta otra rama correspondiente al Islam. Tenemos el sufismo, es una corriente mística del Islam conformada por diferentes grupos ascéticos y esotéricos organizados en hermandades, esto es los tarika, quien en sus inicios no fueron conocidos como parte del cuerpo oficial u ortodoxo de la religión. Surgió como una reacción contra los aspectos materiales y legales del Islam mayoritario. Según los seguidores del sufismo, Mahoma habría inaugurado el camino, que es el Tarij espiritual, un conjunto de métodos y ritos de mediación, purificación del corazón y relación mística con Dios. Así se diferencia del resto del Islam en que persiguen la proximidad a Dios mediante la santidad, esto es el walayá. Esto en cuanto a las diferentes corrientes o divisiones o las ramas que tiene el Islam. Vamos a ver un poco de la historia del Islam, vamos a ver cómo surgió, cuáles son las características más preponderantes dentro de la historia de expansión y origen del Islam. Los orígenes del Islam se remontan al siglo VII en la península arábiga. Según la tradición islámica, fue en esa época cuando el profeta Mahoma comenzó a difundir su mensaje religioso entre los pobladores de la región. En esta región vivían mayoritariamente tribus y comunidades nómadas o seminómadas, como los beduinos y pequeños poblaciones de agricultores que ocupaban los oasis del norte y las zonas más fértiles del sur. Estas poblaciones árabes tenían sus propias religiones politeístas y compartían en general como lugar de culto una ciudad sagrada, que era conocida como la Meca, donde veneraban el pozo sagrado de Samsam y el santuario de Kaaba. Eso ya lo habíamos visto y obviamente tenemos un dato un poco más estructurado. Mahoma era originario de la Meca y según el relato religioso tuvo una revelación divina a sus 40 años en las afueras de la ciudad, cuando el ángel Gabriel se le apareció en lo alto de una montaña. Desde entonces tuvo otras revelaciones y se dedicó a predicar la que, según él, era la antigua y verdadera religión, la del Dios único que le había hablado a Abraham, Moisés y Jesús antes que a él. Algunos clanes poderosos de comerciantes de la Meca se opusieron a Mahoma e impusieron un boicot comercial contra su clan, por lo que Mahoma perdió la protección de su familia y partió junto a sus seguidores a Medina en el año 622. Este episodio se llama por los musulmanes Ejira, que es la migración, y con él inicia el calendario islámico. Es la parte en cuanto a la fase histórica.
Mahoma entabló un conflicto militar contra las autoridades de la Meca que concluyó en el año 630 con la rendición de la ciudad ante sus tropas. Posteriormente sometió a otras tribus y ciudades y obviamente unificó en un solo estado musulmán un amplio territorio de la península arábica. Tras su muerte en el año 632, ese estado quedó en manos de sus sucesores, los califas, quienes expandieron la religión y la dominación política islámica a otras tierras, tanto de Asia como del norte de África e incluso la península ibérica. En esos años se produjo un cisma entre las dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas, que inicialmente tenían características políticas basadas en quién debía suceder legítimamente al profeta, un miembro de su tribu elegido por consenso, según los sunitas, o un familiar directo de Mahoma, según los chiitas. Posteriormente adquirió connotación religiosa que perduran hasta la actualidad y obviamente que generan conflictos en estos territorios. Entre los siglos 7 y 8 se sucedieron tres dinastías que gobernaron el imperio islámico: los califas ortodoxos, los califas omeyas y los califas abisíes. Durante el califato ortodoxo se editó la versión canónica del texto sagrado de los musulmanes, el famoso Corán. El tercer califato, el Abbasí, experimentó una serie de divisiones y perdió finalmente su poder territorial en el siglo X, con expansión de otras dinastías musulmanes en la región. Desde el siglo XI los musulmanes se enfrentaron a los reinos cristianos de Occidente en una serie de conflictos conocidos como las cruzadas. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, de las cruzadas que obviamente se dieron las guerras? Eran las guerras religiosas, las guerras cristianas, obviamente que se dieron entre el Islam y también entre los cristianos. Esto se desarrolló durante los años 1096 y 1291, cuyo principal objetivo era el control de la Tierra Santa. En este contexto se destacó Saladino durante el año 1137-1193, sultán musulmán de Egipto y Siria, quien expulsó a los cruzados de Jerusalén, a los invasores, obviamente europeos, que estaban conformados dentro de los ejércitos de la cruzada. La expansión de los grandes imperios europeos en los siglos XVIII y XIX redujo el papel del Estado musulmán como potencia mundial. El último gran imperio musulmán fue el Imperio Turco Otomano, surgido entre los siglos XIII y XIV, que se desintegró luego de la Primera Guerra Mundial durante los años 1914-1918. Si bien la mayoría de los territorios que habían estado bajo su dominio mantuvieron la preponderancia de la religión musulmana cuando se convirtieron en naciones independientes. Durante el siglo XXI, el Islam es una de las religiones con más seguidores de todo el mundo, distribuidos en diferentes países, especialmente en el Oriente Próximo y el norte de África, e identificados con distintas ramas, la mayoría pertenecientes al Islam sunita, además de la religión oficial de varios estados. Según algunas de sus doctrinas, son interpretadas por grupos fundamentalmente radicales como un llamado a la violencia religiosa, como el Al-Qaeda o Estado Islámico Daesh, lo que suele promover la condena internacional de muchos estados y ciudadanos musulmanes en todo el mundo. Y de aquí ustedes ya pueden tener una idea de dónde salen los conflictos que nosotros tenemos en Medio Oriente, que ustedes habrán podido escuchar en noticias, justamente de todos estos procesos y evoluciones y divisiones religiosas que se fueron dando en cada uno de estos estados. Estas son las actividades que nosotros hemos ido analizando durante el desarrollo de la presente clase. Es un tema bastante importante, un tema bastante interesante también entender y conocer de dónde surgieron los diferentes conflictos de Medio Oriente que mantienen obviamente en zozobra hasta la actualidad, que se mantienen latentes, y obviamente ver el origen religioso justamente del Islam, cómo se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido todavía de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase. Ojo, 8:40.
tenemos la siguiente clase correspondientes a inglés, así es que nos vemos en la siguiente hora.